Muy bien. Perfecto. Vamos a arrancar con un tema muy interesante, que es la reducción de matrices. Pero para ello, lo primero que hay que hacer es entender el concepto de matriz reducida. ¿Cuáles son las características de una matriz reducida? Cuando lo que yo tengo enfrente es considerado una matriz reducida o no. Muy bien. Para ello vamos a tener tres características que son difíciles a veces de entender por el lenguaje que se utiliza. La primera característica es que la primera entrada diferente de 0 en el primer renglón debe ser 1. Y todos los números en esa columna deben de ser ceros. Ese es el primer requisito. El segundo, en los renglones subsiguientes, la primera entrada diferente de 0 deben ser unos. Y todos los otros números en esa columna, ceros. El 1 aparece a la derecha del 1 anterior. Y por último, si existe un renglón 0, debe estar al final. Ponga atención. Fíjense. Comencemos viendo una matriz. Vamos a ver, para que vayamos entendiendo este concepto. Una matriz A. Esa matriz A creo que les va a parecer conocida. Ahí. No debería llamarse A, ¿verdad? ¿Cómo debería llamarse? Matriz identidad. De identidad. Muy bien. Quiero que pongan atención. Dice el primer requisito que la primera entrada diferente de 0 en el primer renglón tiene que ser un 1. ¿Cuál es el primer número que nos encontramos en el primer renglón que no sea 0? 1. Repito. ¿Cuál es el primer número que nos encontramos en el primer renglón que no sea 0? 1. 1. Veamos de un solo la matriz B. ¿Cuál es el primer número que nos encontramos en el primer renglón que no sea 0? -1. Ok. Significa que el primer requisito no se refiere al primer número, o sea, al primer espacio. Se refiere al primero que usted se encuentre que no sea 0, al primerito. No importa dónde esté, puede estar en la primera, en la segunda o al fondo, con tal que sea el primerito que usted vea que no es 0. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ingeniero, Anduvo. pero ¿por columna o por renglón? No, yo observo el renglón. Yo agarro el renglón y digo, ¿cuál es el primerito que no es 0? Ah, este. Y este número, según mi definición, debería de ser 1. Aquí lo dice, ¿ve? La primera entrada diferente de 0 en el primer renglón debe ser 1. Le pregunto, en la matriz A, la primera entrada diferente de 0, ¿es 1? Sí. Sí. Ok. Y
todos los números en esa columna son ceros? Sí. Ok, significa que la matriz I sí cumple el primer requisito. Le pregunto, ¿la matriz B cumple el primer requisito? No. No. ¿Por qué? Porque S menos 1 debería de ser 1. Positivo. 1. Debería ser 1. No, positivo. Correcto, correcto. Le pregunto, escuche bien la pregunta y voy a volver a mostrar esto. La matriz C cumple el primer requisito, olvídese de los otros dos requisitos, no los hemos visto. ¿Cumple el primer requisito? No. 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 No, Póngame atención. Todos imagínense, ustedes que son 43 alumnos, y yo les digo, háganme una fila, un renglón, perdón. Háganme un renglón, todos, uno a la par del otro. Muy bien, póngame atención. Imagínense la siguiente escena. Los primeros 5 son hombres. Jorge, Ariel, Pedro, Víctor, Josué, Saúl. 5 hombres. Y en la posición número 6 está Antonia. ¿Ok? Entonces yo le doy a Gary en la siguiente instrucción. Deténgase, recórralos, ¿verdad? Pase enfrente de ellos y deténgase donde le aparezca la primera dama. ¿Enfrente de quién se tiene que detener Gary? de Antonia. Frente a Antonia. De Antonia. Supongamos que todos los que están haciendo fila son hombres. Y yo le digo a Gary, Gary, pase enfrente de ellos y deténgase en la primera dama. ¿Se va a detener Gary? No. No. Y el hecho de que Gary no se detuvo, ¿significa que Gary no está cumpliendo el requisito que yo le puse? Sí lo cumple. Sí lo cumple, No. porque la instrucción que yo le dije fue, deténgase y si mira una dama. ¿Por qué no se detuvo Gary? Porque no encontró ninguna. Porque no encontró ninguna dama. Pero el hecho de que no se haya detenido no significa que no me cumplió. Okay. En las matrices dice que la primera entrada diferente de 0 tiene que ser 1. Vamos a decir, yo les voy a pedir que se detengan en la primera dama, que vean. Pero esa primera dama tiene que gustarle el fútbol. Si no le gusta el fútbol, tengo problemas con esa matriz. Te vengo y le digo, Gary, vaya, recórralos. Empieza Gary a recorrer, varón, 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 varón. ¡Pum! Se detiene donde mira a Antonia. Aquí está la primera dama. Y le dice, Antonia, ¿te gusta el fútbol? No. Problemas. Tenemos problemas. Pero ¿qué pasa si a Antonia sí le gusta el fútbol? ¿Hay algún problema? No. No. Volvamos a la matriz. El hecho de que hayan un montón de ceros no es un problema, porque yo no tengo problema con los ceros. Yo tengo problemas si aparece alguien que no es cero. Y si aparece alguien que no es cero, ese alguien tiene que ser 1. 1. Licenciado. Mándeme. Entonces no importa en qué entrada aparezca el 1. Puede ser al final. Exactamente, María. Exactamente. A mí no me importa dónde aparezca el bendito 1. Lo importante es que si aparece alguien, ojo, si aparece, porque tampoco es requisito que aparezca. ¿Sí? No importa si no existe un 1. Si no existe un 1, no hay problema. El problema es que exista alguien que no es 0. Y yo me le quede viendo y diga, vos sos 1, ¿verdad? No, yo soy 5. Problema. Tenemos problemas. Porque este no puede ser 5. ¿Quién tiene que ser? 1. 1. Volvamos a nuestro ejercicio. Matriz B.
En la matriz B, mi problema no es que el primer número sea 0, ni que el segundo número sea 0. Ese no es el problema. El problema es que apareció un número que no es 0. ¿Quién fue ese número? -1. Menos 1. Entonces, al aparecer el número -1, yo me detengo y digo, ok, momento. ¿Quién sos vos? -1, me dice orgulloso. No, no, no. Problema. Vos no podés ser -1. ¿Quién tenés que ser? 1. 1. Por eso esa matriz B no está reducida. ¿Ok? Esa matriz B no está reducida. Porque no es 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo analizo la matriz C? ¿Tengo algún problema con el hecho de que los 3 números sean ceros? No. No. No, eso no es problema para mí. Mi problema es si apareciera alguien que no es 0. Y solo si no es 1, porque si fuera 1 no hay problema. Como en la matriz I. ¿Estamos claros con el primer requisito? Ingeniero. Significa en este momento que de las 3 matrices que hemos analizado, del único requisito que hemos empezado a entender, solo la matriz B podemos concluir que no está reducida. Vámonos al segundo requisito. El segundo requisito dice que el primer requisito se repite en todos los renglones. ¿Cómo así? Que en todos los renglones subsiguientes, la primera entrada diferente de 0 deberá de ser un 1. Y que todos los números en esa columna donde el 1 aparece deberán de ser ceros. Pero que esos unos tienen que estar a la derecha del 1 anterior. ¿Cómo así? Pregunto. En el segundo renglón, la primera entrada diferente de 0 es 1. Y sí. Sí. ¿Sí? Y los números que están en ese 1, en esa columna, ¿son ceros? Sí. Sí. Y ese 1 apareció a la derecha del 1 anterior. Sí. Sí. Pero eso tengo que hacerlo con todos los renglones. ¿Es acaso aquí el primer renglón diferente de 0 un 1? Y sí. ¿Sí? ¿Y los números que están en esa columna son ceros? Sí. Sí. ¿Y ese número apareció a la derecha del 1 anterior? Sí. Bueno, responda, sí, fuerte. Sí. Sí. ¿Y en el último renglón, la primera entrada diferente de 0 es 1? Sí. ¿Y los números que están en esa columna son ceros? Sí. Sí. ¿Y ese 1 apareció a la derecha? Sí. Sí. ¿Esta matriz cumple los primeros 2 requisitos? Sí. Sí. Ahora analicemos la segunda. Perdón, la C, porque la B ya la desechamos, la B ya sabemos que no. Analicemos la C. En la C, en el segundo renglón, ¿es acaso la primera entrada diferente de 0 a un 1? Sí. Sí. ¿Y el resto de números en esa columna son ceros? Sí. Sí. ¿Y ese 1 apareció a la derecha del 1 anterior? No. Porque no había 1 anterior. Significa que esta matriz no está reducida. Ingeniero, ya le estoy agarrando el hilo. Pero ¿qué pasaría si mi matriz fuera así? Perdón. Pregunto, ¿está esa matriz reducida? Analícela con calma. Solo hemos visto 2 requisitos. No hemos visto el tercero. No, porque no aparece a la derecha del primer uno. Exacto. Aparece a la izquierda. Exacto. La matriz no está reducida. ¿Por qué? Porque a pesar de que la primera entrada diferente de 0 en el primer renglón sí es 1 y el resto de números son ceros, en el segundo renglón, a pesar de que la primera entrada diferente de 0 es 1 y el resto de números son ceros, ese 1 apareció a la izquierda. Por lo tanto, llegamos a la triste conclusión que esta matriz no está reducida. Ajá, espérenme, ahí le va una, mire, ve aquí, sí, me lo voy a levantar.
¿Está reducido? Sí. Sí. No. 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 ¿Sí? ¿Pónganse de acuerdo? No. No. ¿Sí? No. Ahí le va. Analicémoslo. ¿Es la primera entrada diferente de 0 a un 1? Sí. Sí. ¿El resto de números en esa columna son ceros? Sí. Sí. Cumplió el primer requisito. Vamos con el segundo. En el segundo renglón, ¿es la primera entrada diferente de 0 a un 1? Sí. Sí. ¿Los números en esa columna son ceros? Sí. ¿Ese número está a la derecha del 1 anterior? Sí. Sí. Sí, pero lejos. Pero ¿cuál era el requisito? A la derecha. No decía inmediatamente a la derecha. No decía en la segunda columna a la derecha. ¿Qué decía? A la derecha. A la derecha. ¿Está a la derecha? Sí. Sí. Entonces lo cumple. ¿Es el tercer renglón la primera entrada diferente de 0 a 1? Sí. ¿Y el resto de números ceros? Sí. ¿Y ese 1 está a la derecha del anterior? Sí. Pregunto, ¿esta matriz está reducida? Sí. 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 Y viene uno de ustedes y me dice, ingeniero, y ese -3 y ese 8, ¿qué ondas? Porque cuando usted me explicó la matriz reducida, utilizó una maravillosa matriz llamada matriz identidad. Y en la matriz identidad, casualmente, o macabramente, solo hay unos y ceros. Entonces la gente cree que una matriz reducida solo tiene unos y ceros. Y no es cierto. ¿Quién dijo eso? ¿Quién les dijo que una matriz reducida solo tiene unos y ceros? ¿En qué parte de los requisitos dice que una matriz reducida solo tiene unos y ceros? No lo dice. Solo dice, si usted es primera entrada diferente de 0, tiene que ser 1. Solo ahí tiene que ser 1. Y ese 1 me obliga a que todos los números en esa columna sean Cero. Ceros. ceros. Yo le pregunto, el -3 es primera entrada diferente de 0. No, porque debe ser un. Pregunto, no, escuché la pregunta. El -3 es primera entrada diferente de 0. Sí. No. No le. No. Sí, es. No, porque está el 1. Porque el 1 el 1 lo está protegiendo. El 1 le dice, espérate, papadito, yo voy a hacer 1. Vos calmate. La bala me pega a mí. Volvamos a hacer la pregunta. ¿Es el -3 una primera entrada diferente de 0? No. No, porque es No. No, porque está el 1. Entonces el -3 necesita ser 1. No. Porque Está obligado a ser 1 él. No. No, porque no es primera entrada. Solo las primeras entradas están obligadas a ser 1, pero él no lo es. Él anda a la par. Le pregunto, ¿ese -3 está arriba o abajo de un 1 que es primera entrada? No. No. Entonces tiene que ser 0. No. No. No, no tiene por qué ser 0. Entonces, ¿él puede ser -3? Sí. Sí. Sí, no está prohibido. ¿Y el 8? La misma circunstancia. El 8 no es primera entrada, entonces no tiene por qué ser 1. El 8 no está ni arriba ni abajo de un 1, por lo tanto no tiene por qué ser 0. ¿Quién tiene que ser él? 8. Entonces una matriz reducida no solo tiene unos y ceros. No, señor. Puede tener un montón de números. Los únicos que necesitan ser unos son las primeras entradas diferentes de 0. Y los únicos que necesitan ser ceros son los que están arriba y abajo de una primera entrada. De lo contrario, el resto tiene que ser lo que tenga que ser. ¿Quedó claro? El último requisito es extremadamente sencillo. Dice que si existe, o sea, no es obligatorio que exista, un renglón compuesto por ceros, ese renglón tiene que estar al final de la matriz. Le pregunto, no sé si observa usted la matriz C, que el primer renglón está compuesto por
Por cero. Ceros. ¿Dónde debería estar ese renglón? El último. Al final. Ok. ¿Qué hubiera pasado si por esas las casualidades usted tuviera una matriz F donde este fuera el primer renglón, este que está acá, este que está acá fuera el segundo y este estuviese al fondo? Le pregunto, ¿esa matriz está reducida? Sí. Sí. ¿Cuál es el primer requisito? Primera entrada diferente de 0, 1. ¿Y el resto? Ceros. Los ceros. Primera entrada diferente de 0, 1. ¿El resto? Ceros. A la derecha. Y un renglón compuesto por ceros, ¿dónde está? De último. Al fondo. Por lo tanto, ¿esta matriz está reducida? Sí. Sí. Termino con esto. Déjeme ver la hora. Termino con esto. La matriz O. Usted me va a decir si está reducida o no. Revísela. Analice los 3 requisitos y dígame si está o no está reducida. No. No está reducida. Pedro dice que no. No, porque tenemos Falta el 1. No está reducida. Hasta el primer requisito. Sí, está reducida. ¿Hacia? Los requisitos. el 1 no está. Sí está reducido. Sí, está reducida. ¿Se acuerdan la historia que le habíamos pedido a un compañero de ustedes que se detuviera cuando viera una dama y resultaba ser que todos eran caballeros? Y entonces el caballero este no se detenía y entonces preguntábamos, ¿cometió un error? ¿Siguió las instrucciones? Sí, me dijeron. ¿Y por qué la siguió? Porque usted le dijo que se detuviera si miraba a una mujer. Pues como no había mujeres, no se detuvo. ¿Había algún problema con eso? No, él cumplió lo que usted le dijo. Sí, está reducida. ¿Está reducida o no está reducida? Ingeniero, es que no hay un 1. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que tiene que haber un 1? ¿Verdad que nadie ha dicho que tiene que haber un 1? Hemos dicho que si hay alguien, ojo, si hay alguien que no es 0, tiene que ser 1. Pero solo si hay alguien. Ajá, y si no hay nadie, No importa. no importa. Pregunto. Esta es una matriz bastante extraña, por cierto. Esta es una pregunta bastante extraña. Esta es una matriz bastante extraña, pero esta matriz sí está reducida. Ahora, vamos a aprender algo que se conoce como operaciones elementales con renglones. ¿Qué significa? Significa que una matriz se puede trabajar 3 operaciones básicas. La primera, cuya nomenclatura es RI, doble sentido en una flecha, RJ, que significa que yo puedo cambiar de posición renglones. No hay problema. Pero ojo, yo no voy a cambiar de posición números. No. Que diga yo, ay, este numerito lo quiero cambiar. No, no. Voy a cambiar todo el renglón. Si no cambia todo el renglón, no lo puede cambiar. Ingeniero, ¿y cuántas veces puedo cambiar de posición un renglón? Las que usted quiera. Y el renglón 1, ¿con quién lo puedo cambiar? Con el 2, con el 3, con el 4, con el que usted quiera, cuantas veces quiera, donde quiera. Ah, ya entendí. O sea que la matriz C, que no estaba reducida porque este renglón tenía que estar al fondo, y usted vino y dijo, lo voy a cambiar solo para ver cómo se mira. En esencia, yo lo que hice fue una operación elemental con renglones y cambié la posición de este renglón hasta llevarlo al final para que la matriz sí estuviese reducida. ¿Entendieron? Ya lo vamos a explicar. La Licenciado, segunda, mándeme. en cualquier momento podemos realizar esa... Siempre y cuando tenga un objetivo, María. Si usted solo lo va a cambiar por cambiarlo,
La verdad que las 3 operaciones que vamos a ver tienen un objetivo. Ok, muchas gracias, ingeniero. A la orden. La segunda operación es K por RI, que significa que yo puedo multiplicar un escalar por un renglón. Siempre y cuando ese escalar sea distinto de 0. Ah, o sea que yo puedo multiplicar un renglón por el número que yo quiera. Sí, por un número positivo, un número negativo, menos el 0. Ya lo voy a explicar. Y el tercero es una combinación en donde yo puedo multiplicar un escalar distinto de 0 por un renglón y sumarle otro renglón. ¿Cómo sería esto? Multiplicar un escalar distinto de 0 por un renglón y sumarle otro renglón. Permítanme, les explico. Fíjense bien. Vamos a grabarlo. Recording in progress. Pregunto, ¿está esa matriz A reducida? ¿Sí o no? No. No, No. ¿Por qué no está reducida? porque la primera entrada no es 1. Digamos mejor, porque la primera entrada diferente de 0 no es 1. Muy bien, entonces viene la primera pregunta. ¿Cómo puedo convertir un número en 1? Porque yo necesito convertir este número en 1. Damas y caballeros, la respuesta es utilizando la operación elemental número 2. ¿Cómo así, ingeniero? Pregunta, ¿en qué renglón está este número? En el primero. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es dividir el primer renglón entre menos 3. Y usted dice, ¿y por qué lo dividió entre menos 3? Sencillo, porque si yo quiero convertir este menos 3 en 1, solo lo divido entre menos 3. ¿Cuánto es menos 3 entre menos 3? 1. 1. ¿Y si fuera 5? Entre 5. ¿Y si fuera un medio? Entre un medio. ¿Y si fuera 7.2? Entre 7.2. Ahora bien, quiero que note que yo solamente estoy modificando el renglón 1. Por lo tanto, el renglón 2 se copia porque no lo voy a trabajar y el renglón 3 se copia porque no lo voy a trabajar. Pero el renglón 1 se divide entre menos 3. ¿Cómo? Menos 3 entre menos 3, 0 entre menos 3 y 0 entre menos 3. ¿Cuánto es menos 3 entre menos 3? 1. 0 entre menos 3, 0. 0 entre menos 3, 0. Le pregunto, ¿es ya la primera entrada diferente de 0, 1? Sí. Sí. ¿Qué fórmula utilizamos? La número 2. Muy bien, ingeniero. Mire, es más, le cuento, todas las entradas, los números en esa columna son ceros. Perfecto. Entonces, ¿significa que ya está reducida? No. ¿Por qué? Porque mire que la primera entrada diferente de 0 en el segundo renglón es un 2. Ajá, ¿y entonces qué problema tiene? No, que no debería de ser 2. ¿Y qué debería de ser? 1. ¿Y cómo convierte usted un número en 1? Ah, con la fórmula número 2. ¿Y cómo se hace la fórmula número 2? Agarra el renglón. ¿Qué renglón es, señores? 2 entre 2. Y lo divide entre el número que usted quiere convertir en 1, que casualmente es el renglón número 2. Y entonces ya usted sabe que el renglón número 1 no se va a modificar, que el renglón número 3 no se va a modificar, que el único que se va a modificar es el renglón número 2. Ayúdeme. ¿Cuánto es 0 entre 2? ¿Cuánto es 2 entre 2? ¿Cuánto es 3 entre 2? 3 medios.
Nótese que cuando yo hago una operación elemental con renglones, todo el renglón se modifica. Mire, todo el renglón se modifica. Muy bien. Le pregunto, ¿es la primera entrada diferente de 0, 1? Sí. ¿Están los números en esa columna siendo ceros? Sí. ¿Es la primera entrada diferente de 0, 1 en el segundo renglón? Sí. ¿Están todos los números en esa columna siendo ceros? No. 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 ¿Por qué? Porque ahora tengo problemas con este menos 5. ¿Qué problemas tiene con el menos 5? A ver. Tiene que ser 0. Que no es cero. Tiene que ser 0. Entonces viene la pregunta. ¿Cómo puedo convertir un número en 0? Sencillo. Multiplicándolo por Multiplicándolo 0. No, porque recuerden que la fórmula dice que usted puede multiplicar un escalar por un renglón siempre y cuando ese escalar no sea Cero. 0. Por lo tanto, muchachos, no puedo convertir ese menos 5 en 0 multiplicándolo por 0. No. Vamos a hacer uso de la fórmula número 3. ¿Qué dice la fórmula número 3? Que yo agarro un escalar, lo multiplico por un renglón y le sumo un renglón, siempre y cuando ese escalar no sea 0. Aquí le va, mire qué sencillito. ¿A quién necesita usted convertir en 0? Menos 5. Entonces cámbiale signo. Ingeniero, ¿siempre le voy a cambiar signo? Siempre le va a cambiar signo. Muy bien. Ese número se multiplica por un renglón y se le suma otro renglón. Ahora bien, este renglón que está acá es el renglón que me obliga a convertirlo en 0. A ver, ¿cómo es esto? Este menos 5 no puede ser menos 5, tiene que ser 0. Pero ¿el por qué tiene que ser 0, muchachos? Por este. Este me obliga a que estos dos sean ceros. Este me obliga a que estos dos sean ceros. Entonces, ¿cuál es el renglón que me está obligando a convertir este menos 5 en 0? El 2. El renglón 2. Muy bien. Y el último renglón es el renglón donde está el número. Le pregunto, ¿este número en qué renglón está? El 3. ¿Okay? Así se genera la fórmula que voy a utilizar. Repito, porque solo se debe decir una vez. Este número se le cambia signo. Se multiplica por el renglón que me está obligando a convertirlo en 0, que en este caso es el renglón 2. Y se le suma el renglón en donde él está, que en este caso es el renglón 3. Quiero que observe algo. El renglón 1 no va a cambiar. El renglón 2 tampoco va a cambiar. Permítanme. El renglón 2 tampoco va a cambiar. El único que va a cambiar es el renglón 3. Mediante la fórmula 5, renglón 2 más renglón 3. Sería 5, 5, 5. ¿Por qué lo escribió 3 veces? Ah, porque tengo 3 columnas. Ah, interesante. Si hubiera tenido 5 columnas, lo escribo 5 veces. Sí. Ok, ese 5 se multiplica por el renglón 2. ¿Se acuerdan quién era el renglón 2? Así, era 0, 1 y 3 medios. Y a esto, según mi fórmula, le sumo el renglón 3. ¿Quién es el renglón 3? 0, menos 5 y 10. Entonces, esto nos da 0, 0, 5 por 2, 10. Espérame. 5 por 3 medios es 5 por 3, 15 medios, más 20 medios. Esto da 35 medios. Confirme, por favor. 0, 0, 35 medios. Le pregunto, ¿cuál era originalmente nuestro objetivo? Era convertir este número ¿en qué? En 0. ¿Y en cuánto se convirtió? 0.
En 0. Le pregunto, ¿esta matriz ya está reducida? Mire, ve. 1, ceros, 1, ceros. ¿Ya está reducida? No. ¿Por qué? Porque ahora mi problema es que este número debería de ser 1. 1. ¿Y cómo lo convierto en 1? Agarro el renglón y lo divido entre 35 medios. 35 medios. Correcto. Ya sé que el renglón 1 no se modifica, ya sé que el renglón 2 no se modifica, pero a él sí lo voy a modificar. Mándeme. Pero ese 3 medios igual va a afectar. Tendría que ser 0. Pero más adelante. Muy buena pregunta. No coma ansias. Vaya paso a paso. ¿Sí? Okay, en este momento mi problema es el 35 medios. ¿Ok? 0 entre 35 medios, 0. 0 entre 35 medios, 0. Y 35 medios entre 35 medios, 1. Damas y caballeros, ya avanzamos. Mire, ve. 1, ceros. 1, ceros. 1. Ahora sí, ¿cuál es mi problema? El 3 medios. El 3 medios, al cual se le cambia signo. Se multiplica ¿por qué renglón? Por el renglón que me está obligando a convertirlo en 0. ¿Quién es ese renglón? El 3. El 3. El 3. Y se le suma el renglón en donde él está. ¿Quién es ese renglón? 2. 2. Nótese que mi primer renglón no se va a mover, que mi tercer renglón no se va a mover, que el único que voy a modificar es el segundo renglón. Mediante la fórmula menos 3 medios, renglón 3 más renglón 2. Esto lo hago 3 veces porque tengo 3 columnas. Lo multiplico por el renglón 3 que es 0, 0 y 1 y le sumo el renglón 2 que es 0, 1 y 3 medios. Mi respuesta es 0, 1 y 0. 0, 1 y 0. Le pregunto, muchachos, ¿esta matriz está reducida? Sí. Mire, 1, ceros. 1, ceros. 1, ceros. Y todos los unos están a la derecha. Por lo tanto, mi matriz ha sido reducida utilizando las 3 operaciones elementales con renglones. Cuidadito, cree usted que al reducir una matriz siempre le va a quedar la matriz identidad. Eso no es cierto. Ya habíamos visto que una matriz reducida no necesariamente es una matriz identidad. Este sería, muchachos, el procedimiento para reducir una matriz. Recording stopped.